Bueno, en primer lugar, le quería pedir que nos dijera cuáles son las claves de su ponencia sobre el problema de la educación o la educación como problema. Bien, nosotros cuando nos planteamos cómo abordar este tema, que nos fue sugerido por el profesor José Luis González Geraldo, tuvimos que plantearnos cuál era el problema de la educación y por qué la educación podía convertirse en un problema. Y decidimos abordarlo desde tres ámbitos diferentes. Un ámbito de, bueno, quiénes somos los humanos y qué ha sido la educación para los humanos. Otro ámbito que viene a ser qué es nuestra sociedad y qué ha sido la educación en nuestra sociedad. Y por último, abordábamos el tema de por qué la educación puede ser un problema desde el punto de vista internacional. Y en ese sentido, pues nuestra ponencia tiene como tres grandes vértices, uno más antropológico, otro más social y otro más de lo que podría llamarse política educativa. En el ámbito más antropológico nos hemos planteado la necesidad de comprender que somos humanos y que somos la última especie humana que vive en este momento, y gracias a nuestras capacidades para poder resolver problemas, para poder enfrentarnos a esos problemas y sobre todo para poder comunicar todo el conocimiento que nos permite enfrentarnos a esos problemas, hemos ido dando lugar a una sociedad en la que la educación es importante. Pero el problema es que muchas veces esa educación se termina convirtiendo en un modelo muy restringido de solo una parte de los humanos. Y ese modelo muy restringido es el modelo de escolarización. Nosotros abogamos por la idea de educación en sentido humano, no por la idea de escolarización en sentido de una sociedad con un determinado modelo, con unas determinadas formas de transmitir determinados conocimientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, esa idea de escolarización, y ahí están los datos para verlo, parece que solo sirve a una sociedad que está muy involucrada con un modelo productivo muy determinado y que está dejando fuera a mucha gente que forman parte de nuestra humanidad hoy día, ¿no? Y por otro lado, porque esa idea de escolarización ha sido la que se ha venido imponiendo desde muchos organismos internacionales, que al defender la idea de educación para todos, están defendiendo realmente la difusión de ese modelo de escolarización en todos los países. Ese ha sido nuestro planteamiento de base. El desarrollo y discusión nos ha llevado 30 páginas. Esta mañana hemos tenido una pequeña charla. Ya no solo preguntar cómo llegar a la realidad, cómo llegar a las aulas, sino ¿cree que su ponencia en esta mañana ha llegado realmente a los oyentes y se han llevado un poquito de idea para impartirlo en sus clases? Me gustaría que hubiera llegado a mis destinatarios o a nuestros destinatarios, pero son ellos quienes tienen que decir si ha llegado o no. Si después esto se puede llevar a una clase o se puede llevar a una realidad concreta, social, etc., nosotros no somos partidarios de decir cómo hay que hacer las cosas. Nuestro mundo, el mundo de los tres profesores que estábamos en la ponencia, es el mundo de la universidad. Somos profesores de universidad y nuestro compromiso es con esa realidad en la que nosotros trabajamos. En esa realidad nosotros abogamos por una idea, y es que está muy bien hacer currículum tal como nos están diciendo, está muy bien comprometernos en publicar y en todo ese tipo de actividades necesariamente académicas, pero deberíamos empezar a repensar si no estaría bien también que nos involucráramos en un ejercicio ético de en qué medida todo eso que estamos haciendo nosotros en nuestra pequeña realidad
no supone escapar de la crítica, del modelo de sociedad, del modelo injusto de sociedad que está poniendo en riesgo la vida de muchos humanos y que está matando realmente a muchos humanos. En el punto en que se habla sobre la confrontación entre dos términos, educación e información, usted habla sobre la dirección que toma la educación hacia esta formación más mecánica. ¿Cómo prevenirlo o solucionarlo? Esta formación que se centra en lo que acaba de decir, que es un mero mecanismo, en vez de algo más ético. Ahí hay un compromiso personal de todos los profesores y todos los que trabajamos en educación. Cada cual tiene que saber cuál es el camino que quiere coger. Yo no puedo decir a nadie, debes hacer esto, debes hacer lo otro. En ese sentido, creo que un ejercicio de educación, una demostración de saber que estamos como personas educados, nos permitiría poder decidir si estoy de acuerdo con perpetuar un modelo o si estoy de acuerdo con hacer dentro de lo que se me exige legalmente la posibilidad de hacer otro modelo, la posibilidad de no conformarme con que mis alumnos adquieran habilidades, competencias, capacidades e información, sino que mis alumnos, por mucho que se enfaden, que eso se enfada mucho a los alumnos, empiecen a pensar empiecen a pensar que es importante pensar, que es importante no solamente ilusionarse con lo que están haciendo, sino implicarse para desarrollar algo y no para repetir, reproducir, memorizar cosas que ya hicieron otros. Muchas veces se habla también ahí de tener una actitud crítica, ¿no? Eso es tener una actitud crítica. Pero primero tenemos que ser críticos con nosotros mismos. A mis alumnos les enfada mucho que yo les diga que la verdad no existe, que yo les diga que les estoy poniendo lo que yo he aprendido a disposición de ellos para que ellos lo desarrollen y que ellos busquen sus verdades, que ellos busquen sus problemas y busquen sus soluciones y desarrollen su conocimiento. Y es importante entender que esto no es solo la labor de los profesores, que también, porque ahí tenemos que ser facilitadores de esa posibilidad hacia los alumnos, sino también los alumnos tienen que responder a eso. Porque por mucho que un profesor quiera que sus alumnos avancen en el conocimiento, en el análisis crítico, etc., si los alumnos no responden a eso, lo tenemos muy mal. ¿Y cómo han de responder los alumnos? ¿Cómo se les tiene que decir? O sea, ¿Cómo se les puede incentivar? Claro, ¿cómo se les puede incentivar a que respondan de esa manera? Bien, desgraciadamente nos volvemos a encontrar con un modelo de formación, un modelo que deforma esa deformación, ¿no? Un modelo que nos está pidiendo que desde que nuestros alumnos entran en la universidad hasta que salgan tengan claro que su objetivo es conseguir ser un profesional con un determinado perfil. A ver, yo creo que una cosa no puede estar reñida con otra. Yo creo que una formación amplia, no orientada hacia un perfil, como se nos plantea ahora en el modelo universitario que tenemos en España, podría capacitar a los estudiantes en su futuro para desarrollar su perfil. El modelo universitario que tenemos en este momento empobrece bastante el acervo intelectual y, por supuesto, el acervo académico. ¿Cree que las conferencias de este seminario pueden resolver dudas y llegar a la realidad de las universidades conforme a esto que estamos hablando? Desde hace años intentamos resolver dudas, intentamos aportar nuestro granito de arena a la reflexión sobre distintas realidades educativas. Aquí hay ahora mismo en este seminario muchas universidades representadas por sus profesores y me gustaría pensar que algunos de ellos van a llevarse algo a su universidad que haga moverse un poco todo este sistema y que empecemos a
pensar en términos educación, en términos humanos y no tanto en términos formación para una sociedad que tiene un determinado modelo económico, político, incluso religioso. Entonces podemos considerar que nos está educando quizá de un modo más global o objetivo, sino de un modo más determinado a una realidad que se desempeña en una cultura, en un país determinado. ¿Quieres decir que nuestro sistema educativo está muy focalizado a un momento histórico determinado y a una sociedad muy determinada? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hemos perdido de vista algo que supongo que ahora saldrá en la cumbre del clima, y es que somos más de 7.000 millones de humanos que estamos viajando en una muy pequeñita nave, en un espacio muy grande, donde tenemos unos recursos limitados, pero que están en manos de muy pocas personas. Muchas veces se habla también de la poca actitud que pueden tener algunos alumnos con respecto a lo que estudian. O sea, por ejemplo, gente que no se interesa por su profesión simplemente por estudiar ante un examen, estudiar ante unos criterios definidos. ¿Cómo cambiar también esa actitud de los estudiantes, de la gente que no está ahí solo para aprender una formación básica, sino para salir a enfrentarse ya no a su trabajo, sino a la vida? Bueno, eso es algo que yo creo que deberíamos empezar quizás por las escuelas de formación del profesorado, porque ellos son los que van a empezar a trabajar con niños, y esos niños van a llegar al bachiller, y esos niños en bachiller pueden llegar a la universidad. ¿Qué habría que empezar a hacer? Pues empezar a hacer comprender que menos importante que aprobar un examen es comprender lo que estás aprendiendo. Ahora mismo en la universidad los resultados en términos de estudiantes ingresados, estudiantes egresados, es muy importante. Esa idea está calando en los alumnos. Y ellos tienen muy claro que es más importante aprobar que aprender, porque están reproduciendo en su microescala las grandes ideas de la macroescala. No nos importa que nuestros estudiantes comprendan el valor del conocimiento, nos interesan cuántos entran en la universidad y después de 4 años cuántos han conseguido el título. Y eso permea no solamente a los estudiantes, a las paredes, a las transparencias que usamos. Habrá un gran cambio de transformación en el ámbito educacional, y eso no se puede llevar a corto plazo ni a medio plazo, tendría que llevarse a un largo plazo. O sea, es decir, habría que empezar un cambio hoy para a lo largo de, quiero decir, un tiempo largo, poder hacer ese cambio, no solamente aprender, sino comprender. Y eso sería cambiar totalmente las bases, ya desde los niños hasta el profesorado, hasta el propio gobierno, en cómo influenciar o cómo crear nuevas mediciones para que al fin y al cabo se sepa si un país la IPD va bien o va mal, ¿no? O sea, cambiar totalmente radical desde la base, del largo, la raíz de la educación. Ya, pero a ver, nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo que depende de nosotros. Es decir, yo no podré cambiar la Universidad Española, pero sí que tengo responsabilidad respecto de qué es lo que hago yo en la Universidad Española con mis alumnos. Yo no puedo cambiar toda la gran institución, pero yo soy responsable de lo que hago con mis alumnos y puedo hacer 2 cosas: reproducir un modelo que me parece irracional e inhumano, o plantearle a mis alumnos, aunque a ellos les resulta muy dificultoso seguirlo, que tenemos que empezar a valorar lo que aprendemos y no lo que aprobamos. Y eso es lo que yo intento hacer en mi clase, y es lo que intento hacer yo. Yo no voy a dar mi receta para que todo el mundo la siga, porque creo que es una responsabilidad ética personal. La idea principal sería destacar, cambiar nuestro alrededor para que alrededor cambien más alrededores, ¿no? O sea, una pequeña piedra en el río para que las ondas lleguen a
a toda orilla. Es una metáfora bonita, me gustaría pensar que sí, que es posible, sí. Entonces, teniendo en cuenta esta ponencia, en cuanto se ve el problema que me va a valer la redundancia, el problema que se marca al principio, ¿cómo cree que debería reaccionar la gente cuando lee la educación como problema? ¿La educación realmente es un problema hoy? Sí, lo que nosotros decimos es que tal como está diseñada la educación hoy es un problema. ¿Por qué? Porque se presenta, por ejemplo, como la solución a las guerras, a las desigualdades sociales, a la violencia social, etcétera, etcétera. Y usar a la educación para resolver problemas que no son de educación, convierten a la educación en un problema. Yo el ejemplo que ponía esta mañana es que no podemos hablar de educación para la paz mientras sigan existiendo personas que se enriquecen construyendo armas, vendiendo armas y por tanto vendiendo muerte. Para poder salir del paso hablamos de educación para la paz. Es como la excusa, ¿no? De alguna manera creo que deberíamos empezar por decir, vale, nosotros educaremos para la paz, siempre y cuando ustedes se adelanten a dejar de construir bombas. Basarse en hechos empíricos, no de decir como una utopía, ¿no? No discursos que quedan muy bonitos, sino realidades. España fabrica minas antipersonas. Muchas veces lo que me llama la atención personalmente es que se diga que hace falta educación en este aspecto, por ejemplo, con lo de la guerra entre religiones, sin irme muy lejos, dicen que hace falta educación, que hace falta aprender sobre unas costumbres. En realidad hace falta educación en ese aspecto, para saber cómo respetar a otras personas sin tener en cuenta raza, género, religión, cultura. Hace falta tener la mente abierta para conocer otras formas de ver el mundo. Eso es lo que hace falta. Si a eso se le llama educación, me parece muy bien. Se puede utilizar la educación para cerrar mentes, y se ha usado muchas veces, se sigue usando muchas veces la educación para cerrar mentes. Sin embargo, desde mi punto de vista, eso no es educación, eso es una fraudulenta utilización de lo que llaman educación y no es más que adiestramiento o adoctrinamiento. La educación abre la mente y una vez que tienes abierta la mente puedes reconocer al otro y puedes reconocerte a ti mismo y puedes criticar al otro y puedes criticarte a ti mismo, porque yo puedo criticar otras culturas, pero también puedo criticar la mía. Hay cosas que no me gustan de mi cultura, lo mismo que hay cosas que no me gustan de otras culturas, ¿vale? Para eso hay que tener la mente abierta y para eso la educación debe prepararnos a la hora de decir, bueno, el mundo tal como yo lo veo a través de mis gafas y mi forma de dar significado a las cosas que me rodean, no es el único mundo posible. ¿Cómo mantener la mente abierta si la educación, por así decir, las leyes que regulan la educación cambian cada 4 o 8 años? El problema no es que cambien las leyes, el problema es que hay una educación que permanece. Es la educación que nos dan en la televisión todos los días. Es la educación que nos dan en los grandes centros comerciales. Eso sí permanece, eso no cambia cada 4 años. El que haya políticos que no entiendan lo que supone un diseño de una política educativa y que se dediquen a cambiar cosas cada 4 años, casi es anecdótico. Hay algo mucho más importante y es cómo nuestra sociedad nos hace percibir las cosas que suceden. Me sorprendió bastante al pasar por Madrid ayer, no, antes de ayer, el ambiente que había respecto a lo que había pasado en París. Lo que ha pasado en París es muy, muy duro. Y Madrid vivió algo semejante hace unos años en primera persona y había una cierta tensión. Pero
Yo también pensé que en Madrid había pasado otra cosa, una gran masacre de un montón de jóvenes en una discoteca. Y me sorprendió la crispación que vi el otro día en Madrid, junto con la realidad de que después de todos aquellos jóvenes que murieron en aquella discoteca, Madrid no se alzara en contra de que el mismo empresario siguiera vendiendo las mismas entradas para un mismo acontecimiento en el cual ponía en riesgo a otros jóvenes. Entonces ahí, por ejemplo, hace falta educar. Efectivamente, porque podemos asignar significados. Para mí, lo que ha pasado en París tiene un significado muy duro, pero también tiene un significado muy duro lo que pasó en Madrid en aquella discoteca. Y curiosamente para los madrileños no fue tan duro como lo que ha pasado. Quizás no se asienten los mismos términos, ¿no? Efectivamente. Parece que es distinto la muerte cuando la produce un empresario que cuando la produce un señor que se autodenomina terrorista. Aquí puede interceder también bastante lo que es los medios comunicativos, ¿no? La propaganda que le den una cosa a otra o cómo nos podemos tomar nosotros mismos y cómo a través de redes sociales o a través de cualquier medio comunicativo nos puede interferir en verlo de una manera u otra. Pues aparte de lo de Madrid, el mismo viernes hubo atentados en otros sitios, en otros países, con más o menos víctimas, y también habría que pensarlo, ¿no? O sea, es decir, aparte de cómo reacciona una ciudad, cómo reacciona ya en sí la sociedad ante un atentado u otro, ¿no? Eso, educar, es educación global, no particular, ni esa educación global, yo creo que es difícil llegar a ella. A ver, llegar, no lo sé, o sea, yo seguiré trabajando para llegar a educarme cada día antes de morirme y espero poder morirme sin llegar a una situación en la que no pueda educarme. No sé si me explico. En ese sentido es en el que yo decía, tener una mente abierta, pero una mente abierta toda mi vida. Seguiré educándome toda mi vida, seguiré reconsiderando la información que me llega, seguiré reconstruyendo mi conocimiento. Y eso no tiene nada que ver con que el sistema me esté diciendo que como profesora tengo que actualizarme y tengo que evaluarme y tengo que mejorarme. Educarme a lo largo de toda mi vida no tiene por qué ver con eso de aprendizaje permanente, sino con tener la mente abierta para ir reconstruyendo mi conocimiento permanentemente. Ha sido un placer que nos cuentes. Muchas gracias a ustedes. Tan interesantes y que da gusto escuchar cosas de mano de un profesor. Vale, gracias. El placer es nuestro.